¿Ya? ¿Ahora empieza a grabar? Bueno, pues ya he dicho lo más importante, con lo cual ustedes se lo pueden llevar. Ahora vamos a hablar de algunas otras cosas. Decíamos que estábamos hablando de la naranja mecánica, hablábamos de personas adictas a la violencia y ahora estamos hablando de Taylor de Chardin, que tenía un libro que sí es antiguo, en los años 50, y sin embargo tiene la siguiente frase que yo les pido, por favor, a ver si pueden leer. Dice, el universo tal y como lo conocemos es producto conjunto del observador y el observado. Para los que les guste la terapia sistémica, estamos hablando aquí de una cibernética de segundo orden que salió, digamos, en los estudios de terapia de familia pues hace relativamente 15 o 20 años, claro, a principios de siglo. Y lo estaba diciendo, bueno, pues hace ya casi 80 años. Y para los que les guste además los últimos estudios a nivel de la percepción, en la percepción hoy día se sabe que es así. Nosotros no percibimos de manera objetiva lo que hay. No somos en absoluto una grabación como está haciendo este aparato para poder repetir, sino que hablamos de los qualia, es decir, hay una selección, un sesgo, un juicio previo por parte del observador sobre lo que percibe. Vale, por supuesto que nosotros también tenemos ese juicio con lo que yo les voy a decir, pero piensen que entonces nadie vivimos en el mismo mundo, con lo cual entonces es más difícil ser juez de otro. Afortunadamente, pues yo no tengo ese cometido que es necesario, juez, fiscal, abogado, pero piénsenlo, no, ¿cómo vamos a decir que otra persona actúa conscientemente y malvadamente si muchas veces no ve lo mismo que nosotros? Bueno, se lo dejo como reflexión para después para el coloquio. Podemos seguir entonces, y estos son los datos que yo tengo, profesor Cano. Aquí, fíjate que son distintos, porque los que yo tengo, a ver si se ven ahí bien, eh, mm, hay una disminución, curiosamente, según estos datos del INE, en las víctimas de género, que por definición se sabe que son mujeres, bueno, ya no lo voy a contar, y que los agresores solo pueden ser hombres, con lo cual ahí hay un sesgo, porque las parejas que sean del mismo sexo y mujeres no van a entrar en esto. Pero bueno, hay un descenso de cerca de un 8%, mientras esto es del año 2020. Quiere decir que ha pillado lo que es el proceso de pandemia, confinamiento y parte de pospandemia. Un 8% ha disminuido la de género y ha aumentado la doméstica un 8%. Bueno, si uno fuera matemático de andar por casa, diría, pues está claro que el 8% de uno se ha pasado al 8% de otro. Y ya no es así, porque los datos absolutos no coinciden. Pero sí que es cierto que entonces ha aumentado la violencia doméstica. Quiere decir, entre, no solamente entre las parejas, sino en la familia, que pueden ser hombres, mujeres, niños, niñas, ¿vale? Eso coincide con mi percepción, que yo no sé si es la de ustedes. La gente está más irritable o más, no sé si alguno de ustedes ha presenciado en la calle o hemos visto, pues yo he visto algunas cosas, ¿no? Y entonces hay gente que está como más propensa a la violencia. Pero bueno, esos son los datos del Instituto Nacional Estadístico, con lo cual, si alguien quiere ahora luego lo repensamos, ¿no? ¿Por qué disminuyen la pareja? Uno puede pensar, pues le voy a decir una, es que claro, como estaban encerrados no pueden salir y no pueden denunciar. Entonces, claro, la persona que está encerrada no puede. Pero bueno, aumentan los de la familia. Bueno, pues entonces puede haber alguien que se... Me refiero que los hechos son los hechos y las interpretaciones ya son múltiples, ¿vale? Podemos seguir. Ahí lo tienen, perdón que no lo había dado para que lo vieran, los que bajan y los que suben, ¿no? El 8% y el 8%. De acuerdo. Venga, pues entonces, ¿qué vamos a hablar? Pues ahí tienen lo que sería la agresividad, vamos a distinguirla de lo que sería propiamente dicha la violencia. Ajá. ¿Por qué? Pues, hombre, porque tenemos que ponernos de acuerdo de lo que vamos a hablar. Y la agresividad se puede entender, es discutible, algunas personas pueden decir otras, pero se puede entender que es algo más personal, más del individuo, más innato, más biológico, más, más de la persona. Mientras que lo que es la violencia tiene que ver más con el entorno. Normalmente se habla de violencia hacia alguien, de hecho, por eso hay denuncias y por eso hay... eh, ¿No sale? Ah, vale, ahí está, vale, ahí se ve. Esa es la violencia, ¿vale? Agresividad de violencia. Ahí tienen las dos.
Y como vamos a estudiar algo, pues tendremos que ponernos de acuerdo. Hemos dicho que la realidad es una, pero que es inabarcable para cualquier ser humano. Entonces, lo que hacemos habitualmente es, pues, imagínense un corte, una naranja, le damos un corte sagital, horizontal, vertical, o si cogemos un gran edificio como el del Escorial, pues si lo tuviéramos que estudiar, podríamos verlo en distintas perspectivas, ¿no? Algunas podrían ser frontales, otras laterales, habría muchas más, por supuesto, pero vamos a poner dos, nunca serán iguales. Es decir, lo que alguien vea desde el punto de vista frontal no puede coincidir exactamente con el punto de vista lateral. Lo que sí que puede ser, o deben ser, perdón, es congruentes. Tienen que ser congruentes. Lo que yo diga en un lado tiene que complementar a lo que se ve en el otro, ¿vale? Lo digo porque entonces se pueden hablar muchas cosas y lo que yo voy a decir pretende ser una faceta de un problema pues tan complicado como es la violencia. Decíamos entonces que el profesor González Infante, que espero que haya podido solventar los problemas técnicos, que desde Cádiz, un saludo, está conectado, pues en una conferencia muy buena que dio en la Real Academia de Medicina de Cádiz, él distinguía dos modelos para poder entender un problema tan complicado. Y estos dos modelos eran el paradigma agonístico, que ese en principio pues sería una comprensión más relacional de lo que es el hecho en sí de la violencia, primero de la agresividad, ¿no? Y entendería que la agresividad es un mecanismo defensivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mecanismo necesario para la supervivencia del individuo. Y entonces, bueno, pues si es necesario para la supervivencia, ¿por qué se ve? Pues puede ser una agresividad predatoria. Hombre, nosotros no vamos corriendo detrás del mamut, pero si estamos en la cola del supermercado y es tarde, pues allí estamos y actuamos con precipitación, quizás. Hay otra agresividad que es la de... Esa es más para el individuo, pero para la especie, por ejemplo, intermachos, ¿no? La de la competición, el superar uno al otro para competir delante de la hembra de la especie, en fin. Ese tipo de agresividad no solamente no es negativa, sino que es necesaria para sobrevivir. Hombre, nosotros no tenemos ya que cazar, pero sí que tenemos que trabajar, tenemos que, como dicen, es una selva, ¿no? Esta sociedad es una selva. Bueno, pues es una metáfora, pero se entiende, ¿no? Y se puede emplear entonces dentro de los mecanismos que incluye la agresividad, puede ser la lucha, que es enfrentarse, la huida, puede ser una amenaza, ¿no? Y hay un tipo de expresión de esa agresividad que es la violencia. La violencia puede ser para generar miedo en el otro y eso me proporciona a mí un placer. Bueno, ya, pero entramos dentro de lo que tiene que ver con otra persona. Y hemos dicho que otro modelo, pues el otro sería el irenológico. ¿Y aquí qué es lo que se busca? Bueno, como dice el propio nombre, la etimología es la paz. Y curiosamente aquí entonces, si mi modelo es estar centrado en lograr y alcanzar la paz, pues ¿qué tengo que hacer con la violencia? Con la violencia, la agresividad es un inconveniente y la violencia no debe darse, porque entonces si yo siento agresividad y estoy siendo violento, pues... Y fíjense que ya entonces nos encontramos con un primer problema. Y este problema, ¿cómo se podría explicitar? Pues muy fácil. Si por un lado es necesaria y por otro lado tiene que evitarse, pues estamos en una disyuntiva. Y esta disyuntiva entonces nos dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que ser partidarios de la agresividad, de la violencia, como conducta adaptativa a un medio hostil? ¿Es una alteración indeseable? ¿Y quién se encarga de resolver eso? Porque todas las personas esta disyuntiva la tenemos. Niños, si te pegan, tú pega. No seas el primero en dar, pero si te pegan, tú... ¿Vale? Pues esos son, digamos, unos mensajes que son importantes para la futura actuación del niño. Entonces, ¿de qué depende lo que vaya a pasar aquí? Pues de algo que es fundamental en el ser humano, que es la libertad. Quédense con esto, porque verán que va a salir ahora más adelante. La libertad es discernir, ¿no? Libertad para poder elegir el comportamiento más adecuado. Hombre, uno puede ser libre como el de la naranja mecánica para ir haciendo barbaridades, pero lo normal sería el buen empleo de la libertad para alcanzar lo más adecuado, el comportamiento mejor, ¿vale? Y aquí entramos en otra cosa que no nos podemos detener. Yo voy a intentar, para que haya luego tiempo para coloquio, pues no entretenerme mucho, pero la epigenética pues es el estudio de todos los factores externos que influyen sobre lo que es el
genotipo, los cromosomas, para lograr un fenotipo, es decir, todo aquello que a lo largo, desde la concepción del embrión hasta su muerte, pues favorece o dificulta la expresión o no de determinados genes. Y eso, entonces, fíjense, lo he dicho en plan científico, pero si nos vamos a la literatura, pues, ¿qué les voy a contar? Esta frase: trata a un hombre como es y seguirá siendo como es. Trátalo como puede y debe ser y será quien puede y debe ser. Nos vamos a Goethe. Pero si nos vamos a la filosofía, pues tenemos en nuestro país a Ortega y Gasset, que dice: el hombre es un ser que consiste no tanto en lo que es como en lo que va a ser. Y si nos quedamos dentro de lo que sería la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicoterapia, pues nos vamos a Adler y nos advierte que los primeros 5 años de la vida de cualquier ser humano nos preparan. ¿Qué quiere decir? Que al principio no sabemos de qué va, valga la expresión, la película. Pero una vez que nos hemos enterado que es una comedia, nos lo vamos a tomar todo a chacota. Si pensamos que es un drama, aunque haya risas, decimos, pero luego viene el problema. Si es de suspense, estamos siempre por donde, ¿vale? Y eso precisamente, ese estilo de vida que se aprende en los primeros 5 años, es lo que va a determinar cuál es la actitud luego del individuo en su futuro, ¿vale? Aquí tienen otro autor, psicoanalista también. Bueno, era amigo. Este es Eric. Se llamaba Homburger, se cambió el nombre. Bueno, una larga historia. Era amigo de la hija de Freud. Y entonces él tiene las 8 etapas del ciclo vital, es decir, del ciclo epigenético de las personas. Y ahí lo tienen, lo pueden ver. No nos vamos a detener en ellas, pero sí que les voy a señalar que las primeras etapas, por supuesto, si era amigo de la hija de Freud, no le iba a llevar la contraria al papá de su amiga, y entonces admite las primeras etapas, pero luego completa, y a diferencia de Freud, dice que todas las personas nos desarrollamos hasta el final. Por eso son 8 etapas, porque Freud tenía la primera, la oral, la anal, ¿no?, la genital, y luego decía latencia, y él, en cambio, ahí entra una de las primeras luego, que es a Erik Erikson se le llamaba el arquitecto de la identidad personal, porque él tuvo una crisis de identidad que diríamos ahora de 1000 pares de narices. Hemos dicho, bueno, ya lo cuento el cotilleo, pero para que entiendan. Eric Homburger era hijo de madre judía, hijo de padre judío, los dos morenos bajitos, de ojos oscuros, y era rubio alto, de ojos claros. Bueno, pues, en fin, él llegó un momento en el que se planteó ciertas cosas y cometieron el error de ocultárselo, porque no pasa nada si uno es adoptado o si uno es... Si depende de cómo se haga. Harpo Marx, por ejemplo, que tenía hijos adoptados, lo que decía, dice al hijo adoptado, tenía hijos naturales, hijo adoptado, dice, fíjate, pues fulanito lo hemos tenido en casa, qué alegría tal, pero a ti íbamos tu madre y yo por todo el mundo diciendo, ¿dónde está fulanito? Aquí no, ay, está aquí, en África, pues vamos por él. Fíjense que entonces se cuenta una historia y el niño se siente elegido, mientras que si se cuenta de otra manera, Eric Homburger lo pasó fatal porque no era una vergüenza para la madre. En realidad la historia era que la madre se quedó embarazada, madre soltera, y el pediatra que la atendía, que era buena gente, como suelen ser los médicos, lo digo así porque tenemos vocación de aspirina, en teoría nos gusta, pues le dio el nombre y le dio el apellido, pero claro, luego cuando se enteró, llegó el momento que era el periodo, hemos dicho fase oral, fase anal, lo que es la adolescencia, de quién soy yo. Luego viene otra, él añade otras etapas. Cuando ya sabe quién soy yo, pues tiene que decidir con quién se quiere compartir, ¿no? Lo de la pareja. Luego viene otra etapa, que es no solamente con quién voy a compartir, sino voy a generar algo, ¿no? Una familia. En fin, son 8 etapas y lo importante es que en cada etapa hay que aprender algo. Hay que aprender una virtud y si no se hace bien, puede haber una mala adaptación, que es, digamos, se aprende parte pero mal, a veces no se sabe qué es peor, o una malignidad, que lo que se aprende es lo contrario. Si se fijan ustedes, en esa, ahí, en la tercera, pone crueldad. Si se fijan, en la quinta pone fanatismo. Si se fijan, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que dice, y esto daría para otra sesión, el psicópata nace. Pues miren ustedes, yo creo y ahora les explicaremos dentro de un rato cómo generar un hijo psicópata. Porque las cosas requieren un mimo y un cuidado. Un psicópata no nace así como así. Hay que mimarlo para que sea un buen psicópata. Bueno, pues ahí tienen simplemente lo que les digo, que ven que hay factores que de alguna manera influyen en el tema que estamos tratando, ¿vale? Y aquí decíamos, fíjense, seguimos con la epigenética. Y entonces, no sé ustedes, yo soy miope y creo que aquí estamos unos cuantos,
¿Por qué? Porque nuestra sociedad nos obligan a leer desde pequeñitos, ni más ni menos. Entonces resulta que la miopía es multifactorial, pero niños en zonas urbanas tienen 2,6 veces, o sea, más probabilidades de ser miopes y se puede mejorar el pronóstico, se puede retrasar la aparición de la miopía, fíjense qué tontería, simplemente con 2 horas de juego al día al aire libre para un niño. ¿Vale? Bueno, pues la epigenética entonces, las cosas no es que estén determinadas, no es que el violento, pobrecito, le ha tocado, véase serie como Dexter, El hijo pródigo y tal, que pobrecito, son hijos, les ha tocado, no. Esto es más complicado, por eso estamos aquí parándonos un poquito, ¿vale? Decíamos entonces que la epigenética son los factores, pero hemos hablado de la libertad y volveremos al tema de la libertad más veces hoy. ¿Dónde se aprende el uso de la libertad? Es decir, ¿cuál es? Si la epigenética tiene que ver con el entorno, por ejemplo, si estamos aquí en la sociedad occidental, leemos de cerca, tenemos el gen de la miopía, lo activamos. Si estuviéramos en África y a lo mejor lo que tenemos que ver de cuánto de lejos viene el león para que no nos pille, pues a lo mejor no me conviene activarlo, ¿vale? Entonces lo puedo activar o desactivar en función del entorno. ¿Y cuál es el entorno más importante para cualquier ser humano? Pues miren ustedes, no se lo van a creer, ¿verdad que sí? La familia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la familia, donde aprendemos a hablar, donde aprendemos el acento, donde aprendemos los valores, donde aprendemos qué está bien y qué está mal. Y entonces, pues un niño que viva en una familia de ladrones y quiera ser honrado, pues va a ser la oveja negra de la familia, porque si de este niño no vamos a hacer carrera, ¿vale? Pues estas cosas pasan, ¿no? Entonces, los valores son los valores en cada lado. Y entonces ya entramos en el tema, que fíjense ustedes, perspectiva sistémica familiar. Ahí pongo al profesor Ortega Bebea, que para mí es mi maestro de sistémica, fue el primero que me abrió las cortinas del mundo de la terapia sistémica y al que le estoy muy agradecido. Y ahí he puesto simplemente una frase de lo que es el sistema. Pues de él podríamos decir muchas cosas, pero esto es para que entendamos qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos en el cual el cambio de uno afecta al resto. Ojo, quiere decir que si en una familia sale un premio Nobel, algo tendrán que ver los papás. Pero si sale Jack el Destripador, algo tendrán que ver los papás. ¿Me explico? El sistema está interrelacionado. No puede ser que uno vaya por un lado y otro por otro. No. ¿Y qué más? Pues aquí pongo pues a Elisa Pérez de Ayala, ya desaparecida, que le mando desde aquí pues los mejores deseos donde esté, que hablaba, tuve la suerte de las primeras veces que entré en terapia de familia ya como, digamos, como terapeuta fue con ella. Y entonces era muy gracioso porque yo en teoría era el terapeuta, ella era la coterapeuta, pero entonces ella es la que me decía, sí, hacemos esto, pero yo sí, 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 claro. Y ahora has preguntado, sí, sí, claro. Entonces era la que iba llevando y yo ponía la cara de como si yo supiera. Bueno, pues ahí tienen las funciones de la familia. Y fíjense que entonces, entre otras, proteger físicamente a sus miembros, transmisión de los valores, decíamos lo de robar o no robar, y la consecución del pleno desarrollo psicosocial, lo que ella llamaba el segundo parto, ¿no? Es decir, del niño sacar el hombre, de la niña la mujer. Quiero que se detengan un momento y que piensen entonces, teniendo esas funciones, ¿para qué sirve la familia? ¿Qué ocurre en una familia cuando hay maltrato con esas 3 funciones? Piénsenlo simplemente y luego podremos hablar. ¿Vale? Porque si esas son las funciones principales, príncipes de la familia, con un maltrato, oye, esto es, no matamos de un pájaro, o sea, con un tiro de pájaro, 3, nos cargamos todas, todas. Venga, pues aquí tenemos Luigi Cancrini, que precisamente otro gran terapeuta familiar, tuve la suerte de tenerlo en mi tesis doctoral, él trabajó mucho con drogas, en terapia de familia, psicoanalista también, viene del psicoanálisis. Y entonces ahí lo tienen en un libro que es La Caja de Pandora, que lo que a mí me maravilla, ese recuadro está en la página 60 y tanto, me parece que era, y cómo relaciona la aparición de trastornos mentales con la dificultad de desvinculación de la familia. Es decir, a mayor dificultad de desvinculación, mayor gravedad del trastorno. Y entonces, bueno, lo explica. Hoy no es el sitio, otro día lo hablamos si quieren, pero fíjense cómo la familia tiene algo que ver en lo que le va a pasar a la persona, ¿vale? Aunque la persona, por supuesto, sea el máximo responsable de lo que hace luego con eso. Decíamos entonces
La desvinculación, pues el problema básico del ser humano es la individuación. ¿Esto lo ha dicho alguien? Pues sí, que lo han dicho muchas personas, ¿no? Ahí tenemos a Eric Fromm, que hay una foto muy buena. Esta no la he puesto aquí, pero se ve a Eric Fromm con su mamá. Y es una mamá oronda, diríamos una diosa de la madre tierra, de esta, de la fertilidad, y Eric Fromm. Luego, por cierto, Eric Fromm luego se casó con su analista. Fíjense, cosas de Edipo y estas cosas no vamos a hablar. En fin, pero bueno, tiene unos libros maravillosos que yo les recomiendo. Y él lo que dice, fíjense, el objetivo de la vida y de la terapia, superada la ansiedad que nos hace tender a regresar, es la búsqueda de la independencia. Él dice total independencia. Vamos a ver, yo sin entrar en política siempre digo que una sana autonomía es muy bueno y que la total independencia no me gusta nada. Y aquí tienen, hombre, hay un autor que cuando quieran ustedes dar una charla, siempre va a haber una viñeta que nos va a venir al pelo, que es de Quino. Y ahí si hablamos de la independencia, pues si la ven ustedes, simplemente cómo va el tema, ¿no? Guille busca a Mafalda, porque hay algo que le da miedo, Mafalda le da miedo también, busca a papá, y papá, ¿a quién busca? Pues se busca al socorrista Cacha para que le proteja. ¿Y qué tal? Vale. La independencia tiene sus consecuencias, ¿vale? Seguimos con la perspectiva sistémica familiar. Este es otro autor, Jay Haley, que entonces lo que nos dice, para trabajar con un adolescente violento se debe intervenir y ayudar a toda la familia. Más claro no lo puede decir. La violencia no es una cosa que surja así sola o en un miembro, sino tiene que ver con el entorno. Y aquí tienen otros autores que los voy a simplemente nombrar un poquito para los compromisos. Iván Someji Nagy habla de que lo que importa realmente son los conflictos de lealtades. Preferimos a veces estar mal por ser leal a nuestra familia que estar bien pero libres. Y eso es complicado, ¿eh? Porque entonces tenemos que trabajar para que todos sean felices. La terapia de familia surge para ayudar a todos, no porque haya unos buenos y malos. Precisamente en terapia de familia lo que hay es la circularidad. Yo soy médico, psiquiatra, muy orgulloso, y ahí lo que se emplea es la causalidad lineal. Esto provoca esto, pero no en lo que es en terapia familiar, sistémica, lo que hay es una causalidad circular. ¿Qué quiere decir? Si yo digo de una banqueta de 3 patas que me señalen cuál es la pata que sostiene a la banqueta, pues mire ustedes, está complicado, porque si quito cualquiera se va a hundir. Si yo digo aquí estamos, bueno, aquí tengo el micro y estoy sentado aquí, vale, más fácil, pero normalmente en una conversación yo estoy hablando porque ustedes están callados o ustedes están callados porque yo estoy hablando. O mire usted, aquí estamos 50-50, uno habla, el otro ve los gestos, ¿vale? Entonces, esa es la causalidad circular. Entonces, dentro de la familia, la lealtad es una de los temas más importantes. Y tenemos que ver, como es circular, qué hacemos el chico con la lealtad, pero qué hacemos los padres también con esa lealtad, ¿no? Ponemos otro. Este trabajaron juntos, que era Freimo. Dice, la inadecuada adhesión a la familia de origen genera, dice, ambivalencia e impide lograr la sana individuación. Por cierto, Freimo es uno de los que más insiste en el perdón. Él dice que es necesario perdonar. Porque si no perdonamos, mire usted, esto se emponzoña y esto no hay manera de tirar para adelante. Y él entonces insiste en el perdón entre los miembros de la familia. Seguimos. ¡Hala! Vamos a poner, es más cómodo, porque uno puede decir, no, todo esto es que uno se lo inventa, aunque uno lo ve todos los días en la clínica, pero vamos a poner experimentos que estos siempre quedan bien, porque como están recogidos y estos funcionan, bueno, pues se acuerdan ustedes, esto lo hemos estudiado todos en la facultad, los experimentos de Harlow con los macacos Rhesus, del aislamiento social y del apego. Ahí tienen los dos maniquíes, el de los dos de alambrito, uno con biberón y otro con pelito. ¿A dónde se va el recién nacido? ¿A que lo sabemos? Bueno, pues está claro, ¿no? Ahí lo tienen en la foto. El pobre se agarra como puede al pelito y cuando está muy desmayado de hambre, muy muertecito, se va al otro, pega 2 chupadas, pero se vuelve al pelito, ¿vale? Eso es lo que le importa el contacto. Fíjese que esto es con bebés recién nacidos. ¿Y qué pasa con niños? Aquí tenemos otro experimento, este de Mary Brevin, en los años 60. Y entonces hizo una cosa muy curiosa. Cogió a 2 grupos ya más mayorcitos de preescolares, lo que en nuestros tiempos, o en mis tiempos eran parvulitos. Y entonces están allí los niños y los dividió en 2 clases. Y les puso lo siguiente. En una clase puso la educación tradicional, entendida como, pues allí con normas, con cumplimiento, podías jugar con juguetes bélicos, con pelota, con lo que tú quisieras, a la usanza de siempre. Y en el otro grupo lo que puso fue educación moderna.
que era laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, que hagan lo que quieran. Como, no me acuerdo quién era, decían, no, no está bien que le rompas el jarrón en la cabeza, pero tú ya, ¿vale? Pues entonces, y luego, fíjense, hizo el experimento y quería ver los resultados. Y estas son palabras textuales de la autora, ¿eh? Dice, nos formamos la impresión inequívoca, ojo que ya es difícil que en ciencia, y más una impresión, ponga inequívoco. Normalmente nos la cogemos con papel de fumar y decimos, bueno, puede ser, tal vez, no, inequívoca, y admitimos que sea una interpretación, por supuesto. Dice, pero está basada en muchas horas de observar a cada grupo, de que los niños del grupo tradicional eran más felices que los del grupo progresista. Eso además lo daba con datos. Es decir, había muchas más agresiones en el grupo supuestamente progresista de que no había allí normas ni nada. Pero no solamente había más agresiones. Habían agresiones en el lado tradicional, las niñas no agredían, pero en el lado este sí. Y no solamente eso, la socialización era mayor en el grupo tradicional. Allí habían grupos de 3, 4, 5 personas. Pero en el grupo de laissez-faire lo que hacían era, como mucho en pareja, iban los dos y a los otros los miraban con recelo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues de alguna manera estamos hablando de que la agresividad que estaba presente más en el segundo grupo o más manifiesta presente en los dos, es que además era curioso, decía, mire ustedes, los niños que están con juguetes bélicos, pues cogen la pistola y hacen pum, 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 vale, pero si cogen el balón juegan al fútbol y si cogen un juego de construcción juegan a construir casitas. Pero en el otro grupo cogen un juego de construcción y dicen pum, pum, pum. Le va a dar igual lo que sea, lo va a coger, ¿vale? Eso es este experimento. Oye, ¿y solamente somos influenciables cuando somos niños? Acuérdense de que hemos visto a Erik Erikson, que decía que toda la vida, Freud hablaba de niños, pero él decía que toda la vida nos influimos. Igual que nosotros influimos en nuestros hijos, pues nuestros hijos influyen en nosotros. Y entonces aquí tienen otro experimento de Ash, que es el de la presión social. Este es muy conocido. Pone a 7 personas en una mesa. Estos experimentos a mí me encantan. Ya creo que no sé si se hacen, no sé si el doctor no me dirá, pero que ya es más complicado hacerlo. Y entonces se les dice que tienen que elegir como lo de Ábrete Sésamo. ¿Cuáles son iguales? Y entonces, claro, el experimento en realidad no son los 7, el experimento es uno. Los otros 6 son con pinches y entonces empieza el experimento normal, pues todos van eligiendo bien hasta que de pronto en el dibujo cuarto o el quinto, los 6 se ponen de acuerdo y dicen el que no es. Y el único que es el experimentado, o sea, el que está sufriendo el experimento, elige mal. Y entonces las primeras veces sonríen, bueno, pero cuando se repite varias veces, ¿qué hacen al final? Bueno, pues ahí lo tienen, fíjense. Cogen y abandonan en un tercio de los casos su criterio personal cogiendo el de la mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces se fían más de lo que le dicen que de lo de ellos. Pero no, a los demás se les puede engañar, pero a ellos mismos no. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que entonces aparecen trastornos mentales, crisis de despersonalización, lo que sería de irrealidad, lo que sería, ¿no? Bueno, ansiedad, crisis de ansiedad, ¿vale? ¿Hay más experimentos? Estos serían, sí, pues todavía podemos poner otro, el del cerebro de Zimbardo y la presión de la Universidad de Stanford, que rememoraron, cogieron a grupos de estudiantes. En estos casos siempre los grupos de estudiantes son los que están dispuestos, porque se lo pasan en grande, les pagan un dinero y encima están ahí, tienen excusa para irse. Y entonces las órdenes que les dijeron fueron muy simples. Tú vas a ser policía. Bueno, primero descartaron que hubiera trastornos psiquiátricos, vayamos a tontería. Dice aquí, pero eran sanos. Pues la mitad policías y la otra mitad prisioneros. Bueno, pues el experimento era ver qué pasaba. Eran sanos, ¿eh? Bueno, pues él lo llamó efecto Lucifer porque a los 6 días, estamos hablando de días, no estamos, en teoría eran meses lo que iban a estar, ¿eh? A los 6 días hubo que suspenderlo porque la novia de Zimbardo se pasó por ahí y dijo, pero no te da cosa lo que se está haciendo a estos chicos, por Dios, esto es una tortura, ¿vale? ¿Y por qué? Pues entonces porque el entorno influye en la conducta de las personas. Y como resulta que ahí, en el entorno, supuestamente era lícito la violencia para el bien, bueno, pues entonces los carceleros se pasaban con los prisioneros, ¿vale? ¿Hay más experimentos? Pues toma ya, claro que sí, los que ustedes quieran. Lo que pasa es que no los vamos a estar toda la vida, pero el de Milgram, este también es muy conocido, el del aprendizaje y la memoria.
Esta es la Universidad de Yale, lo que les decía, de nuevo les mienten como bellacos. Yo eso, a mí estos experimentos me gustan, a ver si hacemos uno, profesor Cano, estos me gustan. Entonces les dicen, vamos a estudiar la memoria y para eso vamos a emplear refuerzos, pero refuerzos negativos. Se le pregunta una cosa, si fallan, entonces se les da una descarga eléctrica, y se ve al principio una descarga eléctrica que es mínima, y se les enseña un aparato en el cual hay todo un dial que se pasa de verde a rojo y se le dice, mire, esto no pasa nada, esto ya es peligroso, a partir de aquí no porque es mortal. ¿De acuerdo? Estamos hablando de violencia, de crueldad, de agresividad. Cuando se le pregunta esto a alguien, ¿creen ustedes que alguien dice, no, ¿cuánta gente daría descargas mortales? Entonces uno dice, hombre, pues puede haber, ¿cuántos son los psicópatas? ¿Un 2%, un 5%, un 3%, los que sean? Sí, sí, ya, ya. Miren ustedes. En Estados Unidos fueron, nada más y nada menos, fíjense, ahí lo tienen, el 62%. El 62 es más de la mitad. Quiere decir que casi 2 tercios, si nos apuramos un poquito, llegamos a los 2 tercios, 2 de 3. Han dado descargas mortales. ¿Qué era lo que hacía el experimento? Claro, el experimentador estaba detrás y entonces mientras el otro decía, el truco era que la supuesta víctima estaba compinchada y que fallaba siempre. Bueno, siempre no. A partir de un momento empezaba a fallar. Daba la respuesta correcta al principio, todos muy contentos, pero luego empezaba a equivocarse. Entonces tenía que darle y al principio le daba poquita descarga, de la que sabemos que no hace nada, pero luego iba subiendo. Y cuando resulta que llegaba a la zona roja, el supuesto, el que estaba allí dando las descargas, miraba al experimentador y decía, siga, siga, el experimento es así. No le ponía una pistola en el pecho, no le obligaba, no le cogía del cuello. El experimento es así. Y hasta el 62% de las personas daban descargas mortales. Bueno, supuestamente mortales, pero ellos no lo sabían. Es que los americanos, los estadounidenses son muy brutos, ¿verdad? Esto en España no hubiera pasado, en Europa no hubiera pasado, ¿no? Que no, vámonos a Europa. Sudáfrica, Australia, Italia, miren ustedes, ¿cuánto? El 85. Es decir, casi 9 de cada 10, ¿vale? Se libran un par de 10. Llegan aquí a dar descargas, ¿vale? Bueno, esto claro, pero es que este experimento es antiguo, porque este es de los 60. Esto hoy día no, ¿verdad? No, en Francia, en la tele, repiten el experimento tal cual, solamente como si fuera un concurso televisivo. Y los resultados son los mismos. Ahí tienen, le voy a poner una cara de una después de haber matado a alguien, de una descarga en supuesta que se ha cargado a alguien, que es la que tiene la mano, ¿vale? Esa ha matado a alguien, es una asesina, porque ella no sabía que no era. Pero simplemente, en este caso, la presentadora decía, siga, es la lógica del juego. Es lo único que decía. Y los otros daban descargas mortales, supuestamente mortales. Bueno, pues yo creo que ya está claro que la cosa no es tan fácil como decíamos, ¿verdad que no? No es que haya buenos y malos. Y aquí tienen ustedes lo que yo digo de si quieren ustedes criar un hijo psicópata, les voy a dar en 5 pasos. Yo esto es cuando hace años se lo dije a mi hijo que era pequeño, ahora ya está estudiando en Francia, en la universidad, está por ahí, pero entonces era un niño, pues tendría 8 años, por ahí. Le digo, voy a dar una charla en que voy a enseñar cómo hacer psicópata a los hijos. Y me mira muy serio y me dice, papá, luego les dirás cómo hacerlo bien, ¿no? Estaba el hombre preocupado, con razón. Bueno, pues le voy a dar los 5 pasos, ¿vale? Primero, fundamental, humíllenlo. Humillar. Humillar en condiciones, ¿vale? Si tuviéramos tiempo, ponemos ejemplos de asesinos. Hubo una niña con 11 años que había matado a 2 niños ya, ¿vale? Esa es una psicópata de libro, pero si cogemos la historia, Merian Bell se llamaba. Primero, humillar. Segundo, inculcar. No vale con una humillación. A ver, el mejor escribano suelta un borrón. No pasa nada porque una vez metamos la pata, lo digo por como padres todos nos hemos equivocado y si tuvieran aquí mis hijos pues dirían, pues anda que tú, vale. Pero es repetido, es inculcar, es machacón, ¿vale? ¿Y cuál es la tercera? Pues ya que entonces el niño, hasta ahora las 2 primeras son de la familia, ¿eh? El niño no ha hecho nada todavía, el pobre. Pero la tercera el niño empieza a plantearse y dice, hombre, a ver si es que tienen razón y yo estoy haciendo aquí el canelo, ¿vale? En la transición. Cuarta, el niño se empieza a imaginar, ¿y si lo hiciera yo? Porque ya puesto, si me lo hacen a mí, lo voy a hacer yo. Hasta que llega ya la quinta, que es cuando practica el crimen, la atrocidad.
Pero es la quinta. Fíjense que entonces, en las primeras, para que esta cadena se inicie, se empieza con la familia. Para lo bueno y para lo malo somos responsables. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya si les hemos removido suficiente, aquí tienen una película que les recomiendo que la vean, que es la de Spielberg, Múnich. No sé si la han visto. Si la han visto es difícil de olvidar porque es, todos lo recordamos, bueno, la matanza que perpetraron sobre los atletas israelíes en Múnich, ¿no? Que fue horrible, ¿no? Y ahí te empieza la película con eso, ¿no? Pero luego te ponen lo que hicieron los israelitas después con esto. Y supuestamente el protagonista es uno de los vengadores del tema, ¿no? Si no la han visto, yo se lo recomiendo y que la podamos discutir la próxima vez, el próximo día del itinerario, comentamos la peli, ¿vale? Fíjense que entonces ya estamos diciendo que de niños nos influyen, no solamente en preescolar, también de adultos, ¿no? A ver si es que la sociedad... ¿Sí? Ya, vale. ¿Cuarto de hora o total? Vale, 5 minutos, ¿no? Vale, pues ya estamos, vamos allá, vamos a acelerar, yo creo que vamos bien. Entonces, la sociedad, el sustrato sociocultural. Vale, bueno, pues aquí lo tienen ustedes, nuestro ínclito psiquiatra neoyorquino George Engel y que tuvo tanto éxito, el programa el paradigma biopsicosocial, ¿no? Biológico, psicológico, social, y de los años 70, 77, me parece que fue. Pero no sé si están ustedes, yo creo que aquí, no sé si el doctor Álvarez, por ejemplo, el profesor Cano o alguno más saben de que hay una sociedad en Andalucía, la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, que estamos aquí y proponemos otro paradigma. ¿Y cuál es este otro paradigma? Pues el paradigma es ampliarlo. El bio, psico, socio, eco, porque influye mucho el entorno. Mire usted, no es lo mismo estar. Si uno dice, no, la felicidad está afuera, sí, sí, ponte a las 3 de la mañana en invierno desnudo en la plaza del pueblo delante de todo. Y verás tú lo feliz que es. Digamos que la ecología no es determinante, pero sí condicionante, ¿no? Y luego les decía que recordaran lo de la parte de la libertad. Decimos espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente la libertad es lo que va a distinguir, va a marcar la diferencia en muchos casos. Una persona puede haber vivido en el mismo entorno que otro y uno ser un asesino en serie y el otro pues, ser policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, este paradigma es el que la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, hace ya muchos años, aquí está nuestro presidente, pues ya viene propugnando, ¿no? Es más, ¿de quién puede ser esta frase para ir terminando? Por si no tienen claro de quién es, les voy a dar una pista, ¿vale? La vida es el arte del encuentro y les pongo una fotito y un libro. El efecto Gioconda de nuestro presidente Manuel Álvarez Romero, en el cual, bueno, pues vamos a ver, la violencia no es un hecho aislado. La violencia no sale porque sí. La violencia no es que aparece porque uno nazca violento. Entiéndame, si uno le dan un martillazo en la cabeza, pues no es que sea violento, es que no se entera y puede hacer cosas. Pero la violencia es bastante más complicado y yo creo que en estos minutos que hemos hablado, pues por lo menos espero haberle, aunque sea revuelto algo para que estén en desacuerdo, acuerdo, lo que quieran y que podamos ahora discutir un ratito entre todos. Y por si acaso, bueno, pues ahí les dejo la última. ¿Se acuerdan de los jeroglíficos egipcios? Pues a ver si alguien me lo descifra. A ver quién es el primero. ¿Qué son? ¿Qué son esos cuadros? ¿De quién son? ¿Y cuántas hay? ¿Hay un cuadro o hay muchos? Entonces, ¿son muchos? ¿Hay muchas gracias? Muchas gracias. Vale. Bueno, vente para acá. O para el coloquio, o ¿cómo lo hacemos? ¿O tú quieres...? Bueno, yo, venga, pues entonces, venga. No, profesor Rodríguez Valls.
Ah, para que te oiga. Profesor Rodríguez. Así. Vale. Muchas gracias. Entonces yo creo que se me escucha así con Sí, me mascarilla estabas mejor. diciendo que entonces que Sí, había, con que el respecto a la tema individuación. de la individuación, que es fundamental, pero me parece que es importante y también ha quedado claro, soterrado, latente un tanto en tu exposición, que hay otro factor que parece todo lo contrario, pero que juega a la par, que es la socialización. Quiere decir, en ese mundo de interpretaciones que pusiste al comienzo, el refuerzo del encuentro de interpretaciones se da en la socialización. Me explico, en la familia, que refuerza mi punto de vista. El encuentro, al fin y al cabo, es el otro factor que reafirma la individuación. Y si no hay esa socialización, la individuación queda coja. Ujú, De tal manera que eso se puede conectar, por supuesto hay una larga tradición histórica, Foucault, la antipsiquiatría, ujú, no hay enfermedad mental. Las interpretaciones son válidas, cada una, que el punto de vista es válido y por lo tanto el castigo, el tratamiento, la medicina es una represión social, como dice Foucault. Me parece que es absolutamente equivocada esa posición. ujú, ¿Por qué? Porque se olvida de algo que dice el doctor Albert Romero, tú lo has puesto al final, el encuentro. En el encuentro se diferencia entre una paranoia, es decir, como tú decías el ejemplo, coger el martillo clásico y darse en la cabeza, ujú, o coger el martillo y darse en la cabeza de los demás. Cuando entra en colisión mi interpretación, incluso conmigo mismo, es malo de me dé yo en la cabeza con un martillo, pero cuando le doy a otro, ese punto de encuentro es el punto de la realidad, no de mi interpretación, sino de la conexión con lo real. Y ahí tanto uno como la sociedad deben tomar las riendas para evitar justamente esa mala interpretación. Si existe mi interpretación y es válida en sí misma, ¿cómo justifico que sea una mala interpretación? El encuentro. De tal manera que puedo decir que aprendo a individualizarme socialmente ujú, y esa frase fantástica que tú has dicho, existe una magnífica autonomía, pero la total independencia ujú, no es verdad. Mi interpretación entra en colisión entra en relación con la ujú. interpretación de los demás y ahí se la juega el individuo. Tiene, porque si fuera de forma aislada, no habría enfermedad, no habría paranoia, no habría ni siquiera, no habría ni siquiera agresividad, violencia. Mi violencia sería objetiva, la agresividad, porque estoy Ujú. actuando conforme a mi criterio, a mis valores que son autónomos e irreferenciables. No sé si me explico, José Sí, sí, Ignacio. sí, perfectamente. El punto de vista de la socialización es necesario para la individuación. De ahí que la familia sea tan importante. Y Me la completo. sociedad, igual. Por eso, en ese punto de vista, yo resaltaría un poquito más, no sé qué te parece a ti, Ujú, insistiría un poco más en cómo los valores que tenemos y que forman nuestra interpretación son aprendidos inconscientemente en ujú, la familia. Y cómo después es tarea nuestra separarnos efectivamente de ujú, esa socialización y que encontramos en otra socialización que no solamente es de la de los valores, sino la que nos impone las normas sociales. Y que también tenemos que separarnos de ellas. No sé, sería un juego que criticaría por un lado la antipsiquiatría de Foucault ujú. en todas sus dimensiones y que garantizaría en tu expresión la autonomía, pero sin convertirla en independencia. Yo por eso resaltaría insistiría un poquito más en el término socialización para que quede todo el panorama Ujú, mucho más armónico, me da la impresión. Y por supuesto, toda la razón al doctor Pérez Romero, porque sintetiza muy bien que la vida es el encuentro de individuos ujú, formados en comunidad y que tienen que encontrarse en la sociedad. ujú. Muy bien, me agradezco mucho, mucho la intervención. Y es verdad que aquí no da tiempo a señalar. Por ejemplo, una frase que decía Elisa Pérez de Ayala, ¿no? Decía, el hombre, el ser humano vive en grupos, es inherente. No puede vivir un ser humano aislado, no es inviable. Hay el experimento, ese es más antiguo, el de Fray Salmene de Parma con el emperador, este bueno, eso yo lo repetí muchas veces porque me encanta, mentalidad científica. En la Edad Media decía, vamos a ver en qué idioma rompe a hablar el bebé. Claro, y para eso, como había muchos niños, la natalidad, imagínense,
Pues cogieron, creo que fueron a 30 o los que fueran, y entonces, como el rey mandaba, los cascaron allí a todos encerrados, separados, para que rompieran a hablar y les daban comida, techo, ropa, ¿no? Alojamiento, pero no les hablaban, no les daban conversación, no les daban. ¿Qué pasó con el experimento? Pues hubo que suspenderlo porque murieron todos. Hombre, en aquel tiempo la mortalidad infantil no sería para tirar cohetes, pero todos. Y teniendo el rey detrás esperando por la cuenta que les trae, ¿vale? Entonces, lo que dice el profesor Rodríguez, esto es así. Es decir, necesitamos a los demás. Hay una frase que ha sido malinterpretada de Sartre, Jean-Paul Sartre, que decía, sí, son los otros, pero entonces él mismo salió a la palestra a decir, no, cuando yo he dicho esto, no quiero decir que la relación con los demás sean un infierno. Quiero decir que cuando la relación con los demás es un infierno, o sea, es mala, entonces sí que los demás son un infierno. Pero no porque hay que relacionarse. Él mismo lo aclaró, ¿eh? Lo que pasa es que la gente muchas veces pues, extrapolamos frases y nos quedamos. Pero es necesario para poder ser humanos completos. Esto que estamos haciendo aquí, yo siempre digo, y ya lo sabemos que es terapia, que luego nos reunimos, nos tomamos algo y estamos juntos, y esto es terapia. Es que esto es lo que nos permite seguir creciendo como personas. ¿Mm? Es una obra de Sartre que me parece apasionante. Es una obrita de teatro de 40 páginas, que, perdón, lo digo bajini, se puede encontrar en PDF en la web, que termina con esa frase, el infierno son los otros, depende de la traducción, el infierno son los demás, se llama A Puerta Cerrada. Ajá. Una obra preciosa donde muestra el infierno de la relación con los demás, en la práctica. Una obra que merece la pena leerla, pues se lee en 2 horas. A Puerta Muchas gracias. Cerrada. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado toda esa información histórica de también con los estudios cómo nace un violento y cómo se va creando con la epigenética. Y mi pregunta es, hoy en día, entonces, si una persona dañada hace daño a los demás o una persona dolorido está haciendo dolor a los demás, en los tratos de género, no tanto con la víctima, pero con el agresor, hay otra manera de ver el agresor que es una persona que es dañado, que necesita de terapia, igual como la víctima. Hoy en día se contempla eso en un tratamiento. Sí, sí. Bueno, se contempla. Depende en qué sitios y en qué legislaciones. Me voy a ir de España para no meterme en camisa de once varas y voy a hablar de Italia. En Italia, Stefano Cirillo es un defensor precisamente de las personas, que no solamente las víctimas, sino también de los agresores, y tiene libros al respecto un montón. Otro autor que conocen bien, porque lo hemos invitado aquí, he tenido la suerte de que ha sido profesor mío, el profesor Federico Alodi, ha trabajado mucho con víctimas de tortura y también ha trabajado con torturadores. Y entonces, pues él habla precisamente de que a lo mejor uno de los torturadores más salvajes, pues era una persona, vamos a decirlo, con pocas luces y que había tenido una vida, había sido maltratado, ¿no? Es decir, y este era el torturador número uno, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión de que todas las personas podemos cambiar, todos. Y se requiere una condición mínima, que es que la persona quiera. Entonces, cuando hubo el desgraciado asesinato de la profesora aquella de Huelva, un amigo, Juanma Herrera, me pilló en la raya de golpe y tal, bueno, y me salió, pero y creo que lo puedo decir, lo dije sin pensar y lo mantengo. Yo creo que hay personas que si en algún momento dado no quieren, bueno, pues esas son las personas que deben estar en una prisión, como es cadena perpetua revisable. Pero eso sí, con psicoterapia día y noche, pero grupos distintos para que los pobres psicoterapeutas no me los carguen, porque trabajar con esas personas es muy duro. Pero claro que sí, hay que dar la opción. Yo creo que todos podemos cambiar, todos. Y que es verdad, a ver, que todos hemos metido la pata. No digo que hayamos torturado, pero sí que hemos hecho daño a alguien. Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer es, y yo creo que eso sí que se hace en algunos sitios, digo, trabajar con las personas que han hecho daño. A mí me ha tocado trabajar alguna vez con algún abusador de niños. No es agradable, pero luego
al fin y al cabo entiendes que es otra persona que fue dañada. Ojo, entender no es justificar, ¿eh? Yo puedo entender por qué una persona llegaba a eso, pero no se me ocurrirá nunca justificarlo. Hay gente que confunde esto y piensa que si yo entiendo a alguien ya lo justifico. No, no, no. No lo justifico, pero lo entiendo. Y si lo entiendo, puedo trabajar con esa persona porque puedo hablar su lenguaje o puedo ver dónde ha sido dañado y puedo ayudarle a que sane sus heridas para que no vuelva a hacer daño a nadie. Ujú. Stefano Chililo, sobre el tema ese, tiene también Federico Alodi y muchos más, ¿no? Pero digo los que yo conozco en persona directos, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Es decir, si alguien hace algo mal, pues mire usted, si lo ha hecho con su capacidad, con sus cabales, ¿no? Era plenamente consciente, pues tiene que intervenir la justicia. Ahora, lo que yo sí que entiendo es que hay veces que uno interviene o hace cosas mal, pero quizás porque no ha tenido la oportunidad de que alguien le ayude a cambiar sus postulados básicos, ¿no? Le dé otros valores. Entonces yo creo que no son incompatibles. No, no es que haya que cerrar las cárceles y abrir hospitales. Hay que poner los dos. Eso sí. Y además sería estupendo para los compañeros psicoterapeutas que están ahí, gente que están en paro y que los contraten y les paguen bien. Don Domingo. Ay, espera, es que no te oyen, no te oyen. Sí, para que te oigan los... Hablar por aquí. Ahí, así. No, es al hilo de lo que estáis comentando. Se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero así a bote pronto y en relación a lo último que se ha comentado, eh, todo el mundo puede cambiar. Déjalo un poquito más. Eso de que todo el mundo puede cambiar es una hipótesis casi, ¿no? Sí, sí, pero yo la defiendo. Que es efectivamente. Pero que incluso considerando que se pudiera producir ese cambio y mediante métodos terapéuticos, etcétera, bueno, tendríamos el problema de la verificación del cambio. Tenemos el Precisamente... problema de la verificación del cambio, sobre todo cuando estamos devolviendo quizás a la sociedad y al ejercicio de la libertad individual a personas que han cometido pues auténticas tropelías, ¿no? O sea, eso se me ocurre, ¿no? Luego te iba a preguntar también que dónde está, aunque algo te has acercado a ello, la responsabilidad de la libertad y la responsabilidad del psicópata, ¿no? Porque la explicación que has dado en general, pues tan brillante y tan llena de información, bueno, pues pone muy de manifiesto cómo está condicionada la conducta y el comportamiento. Empezaste diciendo, bueno, ¿de dónde aparecen esos valores, ese reconocimiento de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer y tal? Y luego, pues has estado diciendo, has terminado incluso diciendo cómo fabricar a un psicópata. Con lo cual, pareciera que habría que abrirle caminos a la libertad, abrirle caminos a esos valores en medio de la sociedad, de la convivencia y tal y cual. O sea, todo muy condicionado en la relación, ¿no? En la relación, en la apertura social, en los procesos de socialización, desde la familia y tal. Entonces, bueno, tampoco sé muy bien dónde está la libertad individual, porque más bien pienso que es una conquista individual esto de la libertad. Pero si el individuo es humillado, como dices, y hemos fabricado un buen psicópata, a este le hemos cercenado su posibilidad de ser libre o algo así, o de ejercer o de descubrir otros valores, en fin, no sé muy bien, porque parece bastante conductista tu planteamiento sin pretenderlo ni muchísimo menos por tu parte, como yo por otra parte imagino. En fin, no sé, a mí me deja muchas preguntas todo esto, ¿no? Y también estaba recordando el libro de Eagleman, Incógnito, no sé si lo conoces, Ese no lo conozco. pues es un neurofisiólogo también que plantea también el problema de la responsabilidad, ¿no? Y cómo en Estados Unidos, pues claro, el problema a la hora de enjuiciar y de penar a un individuo que comete un acto como este, por ejemplo, último o cualquier otro, bueno, pues él dice que si se hace estudios en las cárceles, pues, y se han estudiado cerebros y un montón de cosas, pues se percibe que hay un porcentaje altísimo de gente que sería catalogada de enferma o que tiene alteradas las funciones
neuronales y, por tanto, las conductuales. ¿Dónde está la responsabilidad, por tanto, en la conducta de la gente? Ahí lo tienen resuelto con esto que llaman la ley McNaughton, creo recordar, en Estados Unidos, en virtud de lo cual, si el perito forense determina que el tipo, como tú decías antes, está actuando conscientemente, sabiendo lo que hace, aunque no haya podido evitar hacerlo, ese tipo es condenado y no a cadena perpetua revisable como hacemos aquí, sino a la pena de muerte en los estados en los que esto existe. Y bueno, y queda la duda de, ¿este tipo era libre de actuar de esta manera? ¿No lo era? ¿Qué grado de responsabilidad tiene? En fin, no me enredo más. Vale, vale. Era simplemente No, pues es un que comentario. de esto se trata, de hacernos pensar, Domingo. A ver, en principio, la película, la de, si recordamos un poco, a lo mejor yo hace años que no la veo, pero creo recordar que era entre comillas, un psicópata de película, como lo pintan absolutamente, y que le hacen un tratamiento conductista, absolutamente conductista, en el cual le imponen y que él cada vez que ve violencia, pues se achanta y entonces resulta que todos los antiguos que él había hecho polvo, pues le hacen polvo a él. Y el espectador está deseando que vuelva a ser otra vez asesino malvado y tal, ¿vale? Entonces no. Conductismo puro y duro, somos algo más que personas, perdón, algo más que animalitos, ¿no? Somos algo más, de ahí la libertad. Si nos vamos entonces a lo que tú has dicho, lo de, verdad que estamos tremendamente condicionados, pero no tenemos idea de la cantidad de condicionamientos ahora nunca determinados, en mi opinión. Nosotros, en el caso, por eso creo que podemos siempre elegir y entonces, y ahí sí que entonces entra en juego la libertad de la persona, que en cualquier situación podemos elegir, aunque sea simplemente, bueno, pues morir con dignidad, por ejemplo, ¿no? Si ve uno que me van a matar, pues voy a morir con dignidad, no, pero elijo morir con dignidad, no elijo morir insultando, no elijo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces los condicionamientos son muy grandes. Pero por eso lo he dicho antes, lo de que entender no es justificar. Yo puedo entender cómo ha llegado a ser psicópata, pero no lo justificaré. La chica esta que hablaba, la de 11 años, Merian Bell, era una niña que antes de cumplir 11 no tenía. Con 10 años había matado a 2 niños. Era en Inglaterra y entonces el primero fue el hermano de una amiga y entonces se lo encontraron tal. Ella llevó creo que fue a la familia y se lo encontraron. En principio no sospecharon de ella. Pero la segunda víctima fue otro niño también tal. Y ella cogió unas tijeras y con las tijeras les hizo en la piel del niño iniciales, grabó iniciales. Y entonces, pues claro, los policías desconcertados, pero ¿esto quién es? ¿Este es un sádico? ¿Este tal? Hasta que de pronto la niña, que era niña, 10 años, habló de unas tijeras al lado del cadáver, cosa que la policía no había dicho. Y entonces los policías miraron y se dieron cuenta que era ella. Es una psicópata de libro, ¿sí o no? Menos de 10 años, claramente. ¿Quieren que les cuente la historia de la niña? La niña es hija de madre soltera, adolescente. Y como resulta que pues la pobre madre soltera adolescente tenía que ganarse la vida, se prostituía. Y entonces se prostituía y claro, ya que tenía a la niña al lado, pues la aprovechaba, dice, para los clientes y le daba que jugaran con la niña lo que quisieran. La niña fue creciendo, bueno, vivían con, que posiblemente era el padre, pero no se le podía decir padre porque entonces perdían el subsidio y entonces le tenía que llamar de otra manera. La niña fue creciendo y la única protesta que la pobre se permitió hacer fue una neuresis nocturna en el que se hacía pipí en la cama de noche. Y entonces la madre, ¿se acuerdan del primer paso que hemos dicho de Goldberg, de cómo? Cogía el colchón todos los días y lo ponía en el balcón para que todo el vecindario supiera que la niña se había orinado. Por si fuera poco, la madre reconoció que intentó matar varias veces a la niña envenenándole. Pero lo que pasa es que la niña se salvó. Ahora, ¿alguien me puede decir de dónde nace psicópata? ¿O qué hubiéramos hecho nosotros en esto? Eso está tremendamente condicionada. Hoy día está libre, con un nombre, por supuesto, distinto, y que yo sepa no ha vuelto a matar a nadie. ¿Vale? Pero entonces yo sí que creo, pero es verdad que lo que no soy un iluso, se requiere una condición, he dicho pequeña en sentido irónico, que es que la persona quiera, y a partir de ahí vamos a trabajar. Y creo que sí que se puede, porque en mi trabajo, por desgracia, la gente normalmente me viene fatal y afortunadamente algunas veces se van bien. Si yo pensara que esto es para toda la vida, mire usted, pues me tenía que dedicar a otra cosa, ¿no?
Pero de todas maneras, esto daría para mucho y para más charlas y yo me encanta. ¿Ya es la hora? Pero yo tengo una pregunta más. Venga, Paco, ¿tú querías preguntar? Es que no me he enterado. Paco. Voy a hacer un comentario más en relación de la pandemia y el aislamiento social que hemos pasado Sí. y todavía se ha alterado la conexión social, la manera que interactuamos. Ujú. ¿Cómo tú lo ves que se ha influenciado la situación Sí. violenta actual? A ver, el aislamiento es negativo. La soledad produce trastornos mentales. Una cosa es una soledad elegida, temporal, que es sana, pero otra cosa es obligada. Entonces, en cuestiones de migración, una de las cosas primeras que se dice es que no pierdas las raíces, que te hagas con un grupo. El doctor Dalodi, esto insiste muchísimo, que te hagas con tu red social, con tus compatriotas. Nosotros aquí, de alguna manera, hacemos eso. ¿Qué son las sesiones clínicas? ¿Qué son los congresos? Mire usted, reunirnos entre nosotros, contarnos nuestras penurias y decirnos qué tal y gracias a eso tiramos para adelante. La pandemia, y por eso es verdad que yo pensaba que las cifras iban a ser peores, sinceramente. ¿Eh? Sinceramente, y por eso he dicho la interpretación de por qué han bajado las de violencia de género, pues he soltado una, pero yo creo que de verdad que el aislamiento produce problemas. Los suicidios no solamente eso, sino que además es que en una sociedad, y esto me voy a mojar, donde dicen que yo me puedo matar si tengo una enfermedad crónica, miren ustedes, por definición, la esquizofrenia se define como enfermedad crónica, ¿vale? Todos mis pacientes entonces que tengan esquizofrenia, que tienen derecho a matarse. O sea, y te dicen, bueno, es que lo tiene que decir varias veces, que sea un sufrimiento. Claro, es que sufren, es que las personas sufrimos. De verdad que yo creo que estamos locos, por eso los jóvenes, entre comillas, son coherentes. Porque dicen así, aquí hay que matarse, pues me mato. Y por desgracia, entiéndame que frivolice con un tema tan serio, pero que es tremendo, ¿no? Doctor Cano o profesor Cano. Ah, María Ángeles. Gracias, Ignacio, por la ponencia. A ver, yo quería, al hilo de lo que decía él, de de la interacción entre la individuación y la sociedad, pensar de alguna manera también que hay sociedades nosógenas, ¿no? Que están ya muy claro que Laín ya hablaba de las sociedades nosógenas. ¿Piensas que en esta época de pandemia la sociedad ha sido, hay un componente nosógeno y con su repercusión en el individuo? Una pregunta. Otra. En la práctica clínica, ¿has visto alguna patología nueva? ¿Las patologías que estás tratando tienen algún matiz distinto después de la pandemia? Eso es lo más. Respuesta corta, sí a la primera, no a la segunda. Exacerbación de las patologías clásicas. Sería. Vale, pero es verdad, sí. Yo creo que sí que ha influido, pero que no ha habido nuevos, no. Va, 3 minutos, pues el profesor Cano, que quería algo es que no me había dado cuenta, perdón. Bueno, ya se me ha olvidado. Cógete el micrófono. No había una diferencia Ya, significativa ya. con respecto a otros años, ¿sabes? O sea que no había una diferencia significativa, eso sí lo quería No había decir. una persona que me ha distraído, una diferencia significativa con respecto. Suicidio. Ah, En la época habían hecho habían medido. bien, Bueno, la curva en el. sí, ahora como pasada el 2020, pues sí que está habiendo un repunte de suicidios. Parece poco, vamos, de momento no se ha estudiado, pero sí que se ha estudiado en el periodo este del 19 al 20 y ahí no había una diferencia. Yo desconozco el dato exacto de ahora, pero que la tendencia es al alza desde hace mucho tiempo, está claro, y la sociedad no nosógena, como habéis dicho, ¿no? Pues sí, porque en una sociedad en la que los valores, ¿qué valores hay? Que hay una frase que me gusta especialmente y que dice, si no hay nada por lo que merezca la pena morir, entonces la vida no merece la pena ser vivida.
Vamos a pensarlo un poquito. Yo puedo dar mi vida por alguien, puedo dar mi vida por un ideal, pero escucha, si resulta que todo es... Pues entonces, esto no... ¿Para qué voy a vivir? ¿No? A ver, la última. ¿Qué? El lema de la brigada para que... Menos mal que me... Quien por un noble ideal está dispuesto a morir. Bueno, ya, más dos que te debo. Van dos hoy. La última, ¿no? ¿No? Bueno, ya está. Bueno, pues bueno, ¿quieres tú decir algo? Despido yo. Pues muchas gracias a los aquí presentes, que espero que ahora tengamos un ratito de seguir charlando, y a los oyentes. O sea que, ¿dónde? A la cámara. ¿Dónde? A la de arriba. Muy bien, ahí al fondo. Bueno, pues encantado. A ver, espero que haya habido alguien. Y si no, otra vez será. Adiós.